Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para seguir compartiendo este hermoso libro de 1 Corintios. Y vamos a comenzar el capítulo 14 para compartir acerca de un tema que se llama en beneficio de la comunidad. Y vamos a hablar específicamente de dos dones del Espíritu Santo, que son el don de lenguas y el don de profecías. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a poder entender su palabra. Gracias, Padre bendito, por este hermoso tiempo, por el privilegio y la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido la guía de tu Espíritu Santo para que sea tu revelación, tu palabra, la que nos hable en este día, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que den honra y gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos, amados hermanos. Voy a leer el libro de 1 Corintios capítulo 14 desde el verso 1 al 12. En la versión Dios habla hoy. Amén. Dice la palabra de Dios: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad y anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es, mejor hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferente sonido, no podría distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Les estarán hablando al aire. Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer los dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Amén. ¿Qué nos está hablando Pablo? Amén. Pablo empieza este capítulo con un verso que dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente
el de profecía. ¿Qué nos está diciendo Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo? Ya Pablo nos había hablado en el capítulo 13 acerca de la preeminencia del amor. Amén. Pero ahora, ¿qué nos dice en el capítulo 14? Procuren pues tener ese amor, pero al mismo tiempo aspiren los dones espirituales. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ya que el amor es el más grande, debemos de seguirlo. Y al mismo tiempo, debemos de aspirar en tener los dones espirituales. Y Pablo nos menciona dos dones en particular: el don de hablar en lenguas y el don de profecía. ¿Y qué nos dice Pablo? Que procuremos esos dones, pero especialmente el de profecía. ¿Y por qué dice especialmente el de profecía? Ya para hacer una introducción general, porque Pablo prima el beneficio de la comunidad por encima del beneficio personal. Amén. Entonces, expliquemos un poco más. ¿Qué es el don de profecía y qué es el don de lenguas? Amén. Primero, ¿qué significa profetizar? Amén. Pablo hace una diferencia de la palabra profecía con la palabra predicación. Para empezar, predicar viene del término keruso. ¿Amén? ¿Qué es predicar? Es una combinación de enseñanza, de dones, de exhortación. En cambio, la profecía tiene que ver ¿con qué? Con la revelación que viene de parte de Dios, directa. Amén. Entonces, y ahora hay que entender también que hay un contraste entre profecía y entre el don de lenguas. Para eso leamos el verso 2 y 3 de 1 Corintios 14, el que hemos leído hasta el verso 12. Amén. ¿Qué dice? El que habla lenguas extrañas, habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad y la anima y la consuela. Acá nos está dando Pablo en este verso 2 y 3 ese contraste, ¿no? En primer lugar, te habla el que habla don de lenguas. ¿A quién le habla? Le habla a Dios. Recordemos que cuando ocurrió el Pentecostés en el libro de Hechos 2, que los que hablaban en lenguas, ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. Amén. ¿Qué estaba pasando allí? Que estas personas estaban hablando con Dios. Entonces, y mientras ellos hablaban en lenguas diferentes, no los podían entender la mayoría. Solamente los entendían aquellos de los que hablaban en su propio idioma. Amén. Entonces, eso es hablar en lenguas. Amén. Y si alguien habla en lenguas, magnificando o glorificando a Dios, no necesariamente lo van a entender todas las personas que están en la comunidad. Por eso es que Pablo nos decía, ¿no? Procuren los dones espirituales, de los cuales, ¿no? Nos menciona dos: el don de lenguas y el don de profecía. Pero ese es el detalle del don de lenguas, que no necesariamente todos lo van a entender. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo del don de lenguas, ¿cuál es? Es hablar con Dios, ¿no? Y no a los seres humanos. Amén. Ese es el objetivo.
Entonces, ¿por qué ese es el objetivo? Porque cuando alguien habla en lenguas, los demás miembros de la comunidad no lo entienden. ¿Amén? Porque cuando uno habla en lenguas, ¿qué habla? Como dice Dios habla hoy, ¿no? Dice cosas secretas en su espíritu, ¿no? O en otra versión dice, por ejemplo, en traducción de Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Dice, el que habla en lenguas, habla en el lenguaje misterioso, dice, ¿no? No, porque la gente no puede entenderlo. ¿Amén? Porque para ellos será todo un misterio, dice. Entonces, amados hermanos, por eso es que Pablo dice, procuren, anhelen, aspiren, profetizar, comunicar mensajes proféticos para la comunidad. ¿Por qué también Pablo recalca esto? Porque en contraparte al don de lenguas, el don de profecía está dirigido hacia los hombres, hacia la comunidad. ¿Qué sucede cuando hay profecía? Que Dios, a través del profeta, a través de personas inspiradas directamente por él, ¿qué hace? Habla a la gente. ¿Amén? Y habla ¿para qué? Para animarla y para consolarla. Entonces, cuando hay una profecía, ¿qué ocurre? Ocurre la edificación, ocurre la exhortación, ocurre la consolación. ¿Por qué? Porque la profecía edifica. La profecía edifica porque al ser palabra de Dios, a pesar de ser palabra dura, el objetivo no es destruirnos, es levantarnos. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha venido a destruir a las personas, es levantarla y no hacerla pedazos. Amén. La palabra, la profecía también, ¿para qué nos sirve? Para exhortarnos, para servir de estímulo, para animarnos. Si estamos equivocados, para volver nuevamente al camino de Dios. Amén. Y la palabra de profecía también, que tiene consolación. Porque cuando viene una palabra directamente de Dios, sabemos que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios sabe la situación en que estamos pasando. Y Dios utilizará a sus siervos, a profetas que estén en comunión con Dios, para darnos esa palabra que necesitamos de consuelo. ¿Amén? Entonces, en el verso 4 y 5, ¿qué dice, no? El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien. Pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Ya quisiera, dice Pablo, ¿no?, que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero la verdad, yo preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Es mejor que hablar en lenguas. A menos que, ¿no? Ahí da un a menos que, Pablo, se interprete el significado de manera que sirva para la edificación de la iglesia. Pablo tampoco prohíbe el hablar en lenguas, porque las lenguas son un modo de comunicarnos con Dios y nos edifican. Pero Pablo, ¿qué dice? Que si hablan en lenguas, que procuren que haya un intérprete, para que este intérprete pueda traducir, ¿no?, esas lenguas que hablan desde el tiempo de los apóstoles, ¿no? Y pueda servir para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué debemos de entender aquí, amados hermanos? Que ambos dones
vienen del Espíritu Santo y no podemos menospreciar ni uno ni el otro. Porque el que habla en lenguas también va a ser edificado por Dios, pero lo va a hacer de manera individual. El que profetiza va a edificar a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es estar en comunión con Dios, practicar el amor de Dios y procurar los dones espirituales. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú utilizaste al apóstol Pablo para darnos este mensaje, Señor, de los dones espirituales. Anhelamos, Padre, estos dones, pero no para enorgullecernos, no para ensoberbecernos, Señor, sino para que estos dones sirvan para la edificación de tu iglesia, Señor. Necesitamos, Padre, que hables a tu iglesia por medio de profetas, por medio de varones y mujeres consagrados a ti y que estén en comunión contigo, Señor. Sabemos que somos personas imperfectas, Señor, pero Padre bendito, venimos humildemente, Señor, a entregarte nuestra vida, nuestro ser, para que sigan predicando ese mensaje de profecía, para que sigamos, Señor, llevando tu palabra a todas las naciones, Señor, porque es tu palabra la que nos va a consolar, la que nos va a exhortar, la que nos va a edificar, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.